Esta es la clase 19 del curso Teórico Práctico para Auxiliares de Laboratorio. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos presentación de resultados de una investigación. A modo de recordar cosas que ya aprendimos en clases pasadas, nosotros ya sabemos que investigar consiste en realizar una serie de etapas, una serie de pasos que incluyen la observación, hipótesis, planteamiento de objetivos de trabajo, materiales y métodos, experimentación, que va a tener como objetivo obtener datos, obtener resultados, que esos resultados van a favorecer o van a posibilitar, mejor dicho, la obtención de conclusiones. Y estas conclusiones tienen dos posibles salidas: la confirmación de la hipótesis o la refutación de la hipótesis que nosotros nos habíamos planteado al iniciar nuestro plan de trabajo, nuestro proyecto de investigación. Y esas conclusiones deben ser divulgadas, deben ser publicadas, compartidas para que formen parte del conocimiento científico. Un dato no menor sobre los resultados es que no se deben duplicar. Nosotros tenemos tres maneras de presentar los resultados: como texto, como tabla o como gráfica. Vamos a elegir una de esas tres opciones y lo vamos a presentar de esa manera, y solo de una. No vamos a presentarlo en una tabla, en una gráfica, y lo vamos a escribir también como texto. Ahora bien, sabemos cómo escribirlo, cómo presentarlo, pero ¿cómo los obtenemos? Nosotros medimos un montón de variables en un montón de unidades de análisis. ¿Y qué hacemos con todo eso? Para poder analizarlos, para poder obtener resultados y conclusiones, es inestimable la ayuda de la estadística. La estadística es una herramienta que permite visualizar de manera global y analizar los resultados obtenidos. Sin la ayuda de la estadística, la obtención de resultados y su análisis es extremadamente compleja, porque normalmente cuando uno realiza una investigación tiene múltiples unidades de análisis con múltiples variables medidas a cada una de ellas. Entonces la cantidad de datos termina siendo una tabla gigante que es muy difícil de analizar a simple vista. Y la estadística a su vez tiene dos ramas: la estadística descriptiva, que va a facilitar el análisis de los datos obtenidos, y la estadística inferencial. Nosotros estudiamos una muestra de la población. Es imposible poder estudiar la población entera. Entonces, con ciertos criterios para que sea representativa, seleccionamos una muestra, medimos en esas unidades de análisis las variables que nosotros necesitamos, y la estadística inferencial nos va a ayudar a sacar conclusiones qué pasaría con esas variables a nivel poblacional. Dijimos que las unidades de análisis son los objetos de estudio. Por ejemplo, en nuestro laboratorio van a ser las muestras de agua, pero también pueden ser pacientes, pueden ser ratas, y dependiendo de la investigación que cada uno de ustedes desee realizar, el objeto de estudio o la unidad de análisis pueden ser muy variadas. Pero siempre vamos a tener variables de análisis para medir en cada una de esas unidades de análisis. Y estas variables van a poder ser de dos tipos: cualitativas o cuantitativas. Y estas últimas, a su vez, continuas o discretas. ¿Cuáles son, por ejemplo, variables cualitativas? Cuando nosotros hablamos de variables cualitativas, estadísticamente vamos a hablar de proporciones, de razones, de tasas. Son medidas estadísticas que nos van a ayudar a analizar esas variables cualitativas. En cambio, cuando tengamos variables cuantitativas, la estadística nos va a brindar dos opciones: medidas de posición, como pueden ser los cuartilos, los percentilos, por supuesto que hay otras, o medidas de dispersión, como por ejemplo el rango o el desvío estándar. Cuando nosotros empezamos a analizar nuestros resultados, yo diría que lo primero que hay que hacer es saber si nuestras muestras tienen distribución normal o no tienen distribución normal. A la izquierda vemos un histograma donde podemos observar que se forma la campana de Gauss, como vemos a la derecha, y entonces cuando sucede esto, cuando nuestras muestras tienen esa distribución,
vamos a decir que tienen distribución normal. Cuando tengan cualquier otra distribución, cualquier otra forma que no cumpla con la campana de Gauss, vamos a decir que no tiene distribución normal. Si nosotros hicimos el test y nos dice que tiene distribución normal, la mayoría de las veces los resultados se presentan como media más menos desvío estándar. Ahí les dejo las fórmulas. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la variancia y la media es la suma de todos los resultados de mi variable para todas las unidades de análisis dividido por el n, o sea, por el número de unidades de análisis. Y generalmente se presenta como vemos acá escrito en rojo. El peso corporal es de 72,7 más menos 20,78 kilos. Ese sería el desvío estándar. Ahora bien, si no tiene distribución normal, generalmente vamos a presentar nuestros resultados con mediana, rango y cuartilos. Como podemos ver acá, la mediana es ordenada de menor a mayor, todas las unidades de análisis con su respectiva variable. Ordenamos la variable de menor a mayor y la que cae en el medio es la mediana. El rango va a ser la variable mayor y menor. En este caso, el peso corporal de 50 y 120 kilos. Y los cuartilos van a ser aquellas unidades de análisis que caigan en el 25%, en el 50% y en el 75% de nuestras muestras. Ahora bien, cuando analizamos los resultados, muchas veces nosotros vamos a tener dos grupos, un grupo control y un grupo tratado, por ejemplo. Y tenemos que saber si existen diferencias entre esos grupos o no. Si existen diferencias entre los grupos estudiados, vamos a emplear un test de TD-Student, mientras que cuando no existan diferencias, vamos a recurrir a la prueba de Mann-Whitney. Bien, nosotros dijimos, presentar los resultados como tablas. Existen diferentes formas de presentar tablas. Yo acá les muestro 3 ejemplos con la misma información, con los mismos datos, 3 maneras diferentes de presentarlo. Y ustedes van a elegir si desean presentarlo como una tabla, aquella manera que les resulte más práctica o más clara para presentar los resultados de su investigación. Y si optamos por una tabla, es importante saber que la tabla tiene que tener un título. Y ese título tiene que ser claro y descriptivo. Y tiene que ser el título de la tabla, no del estudio, ni del proyecto, ni del resultado, ni de nada de eso, sino el título específicamente de la tabla. Y a su vez, cada columna y cada fila también tiene que tener un título que nos explique qué estamos viendo. La tabla es una forma familiar, se podría decir, de transmitir información. Cuando uno ve una tabla es bastante orgánico lo que está leyendo, no es demasiado compleja su interpretación. Y es una representación, podríamos decir, genérica de cómo presentar resultados. Ahora bien, si elegimos gráficas, vamos a tener que tener en cuenta que existen múltiples gráficas y dependiendo las variables que yo tenga y qué relación quiera mostrar entre las variables que estoy presentando, voy a elegir una gráfica u otra. Es un error común usar gráficas que no sean acordes a lo que nosotros deseamos presentar. Si, por ejemplo, quiero mostrar dispersión de datos, es más útil o más correcto utilizar la gráfica superior y no utilizar, que es un diagrama de dispersión, y no utilizar la gráfica inferior, que es un histograma, por ejemplo. Otro error común a la hora de presentar resultados como gráficas es emplear gráficas demasiado decoradas, que se confundan lo que muestran. Por ejemplo, cuando son gráficas en 3 dimensiones o con colores muy estridentes, muchas veces terminan confundiendo a quien está mirando la información. Y cuando vamos a presentar con gráficas, también le tenemos que poner un título específico a esa gráfica. Vamos a elegirla según las variables analizadas y lo que nosotros deseamos presentar. Vamos a nominalizar las variables, los ejes, los colores. Muchas veces al costado se puede poner una especie de cuadro de texto explicando qué significa cada color, por ejemplo. Y las gráficas se asocian con una muestra de información de manera simple. También, al igual que la tabla, es bastante orgánico
de interpretar. Cuando uno ve una tabla, en general entiende bastante fácil qué están queriendo representar. Vamos a ver algunos tipos de gráficas. Hay muchos otros, pero uno de los más comunes es aquellos de barras horizontales o barras verticales con ejes. Por ejemplo, acá podemos ver, tenemos tres unidades de análisis. La rata 1 representada en azul, la rata 2 representada en color anaranjado y la rata 3 en gris. Y vemos cómo fluctúa el peso en diferentes meses. Comparamos ahí, podemos comparar mes a mes y a su vez rata con rata. También tenemos gráficos de líneas que muestran la evolución de una o más variables. Por ejemplo, la evolución en el tiempo de una determinada variable, como puede ser el peso, por ejemplo, de una rata. O en la gráfica de la derecha vemos de varias variables. Un error en esta gráfica de la derecha es que no tiene título ni tiene especificado qué significan cada uno de esos colores. Otra opción es el histograma con polígono de frecuencia. El histograma va a constar de muchos rectángulos y el área de cada rectángulo va a ser proporcional al número total de observaciones. Y el polígono de frecuencias es una gráfica relacionada con el histograma que va a graficar con mayor claridad el patrón de comportamiento de los datos. Veamos un ejemplo. En la imagen de la izquierda tenemos un histograma. Por ejemplo, este histograma dice edades de personas atendidas en una clínica. Y vemos que entre 56 y 62 años son 9 personas, entre 62 y 68 son 7 personas, y así vemos, dependiendo cada rango etario, qué cantidad de personas se atienden en la clínica. Ahora bien, ¿cómo hacemos el polígono de frecuencias? Vamos a unir todos esos rectángulos que forman el histograma y se va a formar una gráfica como la que vemos a la derecha. Y con esa gráfica quizás muchas veces es más fácil interpretar el comportamiento de una determinada variable. Otro tipo de gráfico muy utilizado es el gráfico de dispersión. Este gráfico muestra la relación entre dos variables. Por ejemplo, acá vemos la medición de sólidos totales por dos técnicas diferentes, una medición gravimétrica y una medición por electrodo, y vemos la correlación que existe entre ambas. En este caso es una correlación muy buena, pero puede mostrar también que la correlación no sea tan buena. Otro tipo de gráficas es la gráfica de puntos individuales. Vamos a utilizar esta gráfica cuando nosotros tengamos diferentes unidades de análisis a la que le vamos a medir la misma variable en dos o más momentos diferentes. Por ejemplo, acá vemos que la mayoría de los puntos de la izquierda, ppm1, por ejemplo, si estamos estudiando fluoruro en ratas, son mayores que los de ppm2. Obviamente uno tendría que tener mayor información y leer el trabajo o la parte donde se especifican qué significan cada una de esas líneas, pero acá podemos ver cómo descienden los niveles de fluoruria con el segundo tratamiento o en la segunda medición. Existen muchos otros gráficos que vamos a utilizar dependiendo de nuestra necesidad. Y a modo de resumen de esta clase, les quiero recordar que la estadística muestra lo que los ojos no pueden analizar, que nunca hay que duplicar datos, los vamos a presentar como texto, como tabla o como gráficas, y eso va a depender de lo que cada uno decida según su trabajo. Y las opciones son múltiples. Por lo tanto, conocer cuáles son todas esas opciones nos va a ayudar a la hora de poder elegir, hacer una elección más consciente y correcta quizá de la manera de presentar los datos. Muchas gracias.